Muy buenas, yo soy Samuel López y en este caso vamos a tratar el tema de la inteligencia emocional. En este primer vídeo introduciremos y explicaremos el concepto y en una segunda parte lo que haremos será hablar de ejercicios que podemos realizar para fortalecer o desarrollar nuestra inteligencia emocional. Lo primero de todo, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones y también las de los demás, de exteriorizarlas, de entenderlas y de gestionarlas. Este concepto surgió en 1983 gracias al psicólogo e investigador Howard Gardner, pero no fue hasta 1995 que se popularizó completamente debido a la obra del también psicólogo y además periodista Daniel Goleman. Se diferencian normalmente dos tipos de inteligencia. Por un lado tenemos la inteligencia racional, que es básicamente la capacidad psicológica que es medida con los test de inteligencia y se asocia al cociente intelectual, al más conocido como CI. Se trata de una inteligencia más fría, centrada específicamente o casi exclusivamente en el componente intelectual, en la capacidad para las matemáticas, para el cálculo, etc. Y por otro lado tenemos el concepto que nos ocupa en este vídeo o en esta serie de vídeos, que es la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Que es una concepción moderna de la inteligencia, que es esa capacidad, como hemos dicho, para trabajar con nuestras emociones y comprender, aparte de nuestras emociones, también las ajenas. Y se divide, a su vez, la inteligencia emocional en dos partes, en dos tipos de inteligencia emocional. La interpersonal y la intrapersonal, que comentaremos en la próxima diapositiva. Este tipo de inteligencia, la inteligencia emocional, hoy en día es mucho más útil para interrelacionarnos, ya que estamos en un mundo global y somos seres sociales. Como ya hemos introducido en la diapositiva anterior, dentro de la inteligencia emocional se distinguen dos tipos. Por un lado está la inteligencia emocional intrapersonal, que se refiere al reconocimiento, gestión, etcétera, de nuestras propias emociones. Y por otro lado tenemos la inteligencia emocional interpersonal, que se trata del reconocimiento de las emociones ajenas. La inteligencia emocional tiene 5 componentes, ¿de acuerdo? Habilidades prácticas de la inteligencia emocional. En primer lugar, vamos a hablar de la autoconciencia, que se basa en el reconocimiento de nuestras propias emociones. Por ejemplo, si nosotros vamos a poner que vamos a realizar una exposición y notamos que tenemos ansiedad, ¿de acuerdo? Tenemos que saber reconocer que nos estamos sintiendo ansiosos en ese momento. Y en segundo lugar, de lo que trata la autoconciencia es de identificar las reacciones fisiológicas asociadas a esa emoción o a esa sensación, como en este caso de la ansiedad podría ser una sudoración en las manos. Otro componente, el segundo que vamos a comentar de la inteligencia emocional, es la regulación o control emocional. Es una inteligencia intrapersonal, al igual que la autoconciencia. Se trata en pararnos un momento y reflexionar. Por ejemplo, si estamos ansiosos, agobiados por la exposición que hemos comentado en la diapositiva anterior, tenemos que tomarnos un minuto para relajarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, realizando una respiración profunda, lo que nos conduzca a expresar esta emoción, pues estos nervios, esta ansiedad que estamos sintiendo de manera más correcta, ¿de acuerdo? En lugar de ponernos muy nerviosos, de ponernos a temblar, de huir del lugar incluso, en los casos más extremos de la ansiedad, pues intentar relajarnos y acabar hablando pausadamente de manera que casi ni se nos note que estamos muy agobiados. El tercer componente de la inteligencia emocional es la motivación. Este concepto se basa en que seamos persistentes con lo que queremos, que mostremos o que mantengamos nuestro tesón, que tengamos confianza en nosotros mismos, por supuesto,
y que nos mostremos entusiasmados y optimistas con respecto a los objetivos, metas, tareas, labores que tengamos o queramos realizar en nuestra vida. También este concepto se basa en que, o dice que no hay que temer al fallo, al error, al fracaso, porque este nos permite avanzar. Y como dice la frase que se ve ahí abajo de la diapositiva, fallar significa que estamos más cerca de nuestro objetivo. Por lo tanto, no tengamos miedo al error. En esta diapositiva vamos a tratar la empatía, que es el cuarto componente que vamos a comentar. Esta ya es más una inteligencia emocional interpersonal. Se trata de comprender y ponernos en el lugar del prójimo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un amigo, una amiga o alguien con el que estamos hablando nos cuenta que su mascota está muy enferma. Nosotros nunca hemos tenido mascota, por lo tanto no sabemos cómo se siente una persona que tiene a su mascota enferma o ha perdido una mascota. Pero nos ponemos en sus zapatos, en lugar de decir, no será para tanto, lo que hacemos es a esa persona hacerle ver que la comprendemos, que entendemos lo que le pasa o que hacemos por entenderla. Nos intentamos poner en su lugar, pues, en vez de decir, bueno, no es para tanto, es solo un animal, decir, comprendo cómo te debes sentir, debes estar pasándolo mal, debe ser duro para ti, ha estado contigo esa mascota mucho tiempo, aquí me tienes para lo que te haga falta, etc. Y por supuesto, un componente muy importante de la empatía es la escucha activa, que se basa en escuchar educadamente a la otra persona, no interrumpir de mala manera y hacer preguntas pertinentes con la situación. Por ejemplo, con respecto al asunto de la mascota, pues le podemos preguntar pues cuánto tiempo lleva en el hospital o cómo se encuentra, cuántos días hace que ingresó, si tiene alguna novedad al respecto, cómo se siente hoy sobre el asunto, es decir, en definitiva, hacer preguntas pertinentes sobre el asunto que estamos comentando. El quinto y último componente de la inteligencia emocional es el de habilidades sociales, que a su vez incluye una amplia gama de capacidades, que vamos a enumerar ahora. La primera es la de la asertividad, que es la capacidad de decir no, la capacidad de mantener y defender nuestra postura de forma correcta y educada, sin caer en la pasividad y tampoco en la agresividad. La segunda es la capacidad de escucha, obviamente es la habilidad de escuchar a los demás de forma también respetuosa y educada, sin imponernos, sin dominar la conversación de malas maneras y sin usar un lenguaje egocéntrico. Por ejemplo, un lenguaje egocéntrico. Igual estamos un día comentando un problema nuestro a alguien y la otra persona, su manera de responder es todo el rato con esta fórmula. Pues yo, pues a mí. Esto sería un ejemplo de un lenguaje egocéntrico a la hora de escuchar lo que otra persona te está comentando. Por lo tanto, no sería adecuado. No sería la forma adecuada de hacerlo. Con respecto a la expresión emocional, decir que es una habilidad social, digamos, que lo que hay que saber es cómo, cuándo y dónde hacerlo. Con respecto a la negociación, se trata de tener pautas para negociar, tener la capacidad de llegar a acuerdos, también relacionada con la negociación, de tener la capacidad de buscar soluciones en lugar de problemas, de saber llegar a consensos. Saber disculparse, por supuesto, saber pedir perdón. Hay que partir de la base de que todos nos equivocamos, por lo tanto, saber disculparse y pedir perdón es una habilidad social muy importante y muy valorada, porque da la sensación de que a mucha gente le cuesta o no sabe hacerlo. Y también muy unido a lo que ya hemos dicho en asertividad está la defensa de nuestros derechos. Muy unido, obviamente, es una habilidad social, está muy ligada a la asertividad y también a lo que hemos comentado de negociación. Saber defender nuestros derechos, pero de forma correcta y llegando a puntos de acuerdo. Ya llegando al final de esta presentación, ¿qué podemos concluir sobre la inteligencia emocional? Pues podemos concluir varias cosas. Por un lado,
la inteligencia emocional como forma de relación del siglo XXI. Es decir, cada vez se tienen más en cuenta las emociones, las sensaciones, los sentimientos y las reacciones de las personas. Por lo tanto, una inteligencia basada o centrada en las emociones será la forma de aproximación correcta a la hora de relacionarnos con los demás, de comprenderlos y de saber tratarlos. Y por supuesto también la inteligencia emocional para aprender a entendernos a nosotros mismos, puesto que si no nos entendemos a nosotros mismos, difícilmente vamos a ser capaces de entender a los demás. Es una cualidad potenciable la inteligencia emocional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se puede trabajar en ella y se puede mejorar. Para ello, como veremos en la segunda mitad de este apartado de inteligencia emocional, haremos ejercicios, técnicas, estrategias y dinámicas centradas en los 5 componentes de la inteligencia emocional, a saber, la autoconciencia, la regulación emocional, la motivación, la empatía y las habilidades sociales que hemos comentado en diapositivas anteriores. Y por último, cerrar con que si tenemos una buena inteligencia emocional, las emociones ya no nos atormentan y nos convierten en mejores personas. ¿Por qué es esto? Pues porque si tenemos una buena inteligencia emocional, sabemos gestionar estas emociones. Hasta aquí este primer vídeo sobre la inteligencia emocional. Os espero en su segunda mitad, en la que, como hemos dicho, veremos ejercicios para potenciarla, la inteligencia emocional. Así que me despido, espero que os haya gustado este vídeo y hasta una próxima ocasión.